Miremos algunas de las preguntas y vamos mirando, por ejemplo. Mientras responden la pregunta, si tienen preguntas, hagan las que ya estoy abierto al chat. Los globos aerostáticos no tienen helio, o si no se incendiarían. No sé si han visto imágenes, de pronto no, de lo que es un Zeppelin. Un Zeppelin era como un globo, no sé si todavía existan, porque precisamente ese es el gran riesgo de los Zeppelin, que no se genera una diferencia de densidad entre calentando el aire, sino lo que se hace es que el helio por naturaleza es más liviano que el aire, entonces se llena de helio. Y a donde una pequeña chispa llega a generarse, el helio se prende muy fácilmente. De hecho, hacia la Segunda Guerra Mundial hubo un accidente en Alemania, que ahorita se me olvidó el nombre del puerto donde sucedió, que por ahí vi pequeños videos que a partir del incendio de un Zeppelin eso genera un caos de fuego muy brutal, porque el helio prende a una gran temperatura y muy rápidamente. Si la densidad es menor de un objeto, si la densidad de un objeto es menor al líquido, flota. Sí, eso es verdad. ¿Qué más? El helio del globo, ¿qué onda? Para P Mesman. Entonces ya, entonces el helio no es por separación, el helio es porque es más liviano que el aire, menos denso que el aire, entonces flota con mayor facilidad, que tiene menor densidad. Listo. Vuelvanlas a hacer, por favor, porque me tocaría revisar un montón las preguntas. No, cuando uno mete un gas, digamos, si ustedes tiene una pipeta de oxígeno y abre la salida del gas, la generación de la burbuja es por la diferencia de densidad. Como el gas tiene menor densidad que el agua, inmediatamente sale a flotación, pero como no tiene una forma estable, lo que hace es que toma una forma básica, esférica o una burbuja, que permite salir hasta que sale al punto en que llega al aire. Por eso es que uno ve las burbujas salir. No es más que principio de flotación. El gas tiene menor densidad que el agua, entonces flota. Presión, hay diferencia de presión. Por más de que sea muy baja la diferencia entre los dos, hay diferencia de presión para que se genere fuerza de empuje. ¿Qué tiene menos densidad que el aire? Muchas cosas. El mismo aire caliente, helio, una cantidad de gases nobles, tiene menor densidad que el aire, José Mil. Voy a subir un poquito más. La presión puede ser menor al empuje dependiendo de la situación, porque entre mayor fuerza de empuje, mayor presión experimenta el cuerpo. Entonces, siempre por principio, siempre en una situación, a mayor diferencia de presión, mayor fuerza de empuje. Entonces, respecto a la fuerza de empuje que se genera por diferencias de presión. No revuelvan las dos cosas. Entonces, la fuerza de empuje que se genera cuando una presión es mayor o la fuerza de empuje que se genera sobre un cuerpo que tiene menor densidad que el fluido. Entonces, por más de que aparentemente son lo mismo, la fuerza de sustentación en ese caso son generados por situaciones distintas. Lo que pasa es que cuando el cuerpo flota, este cuerpo no genera un cambio en la presión en sí mismo. Lo único que hace es que aumenta el nivel del agua y genera un aumento de presión interna, pero sobre el cuerpo no hay una relación de presiones. Entonces siempre tiene que ir desde ese punto de vista. Digamos el principio por el que los aviones vuelan es porque se genera una diferencia de presión debido a la velocidad, al aumento de la velocidad del aire sobre el ala. Entonces, el ala de un avión es aproximadamente plana debajo y trae como una inclinación en la parte de arriba.
Cuando viene el aire a la misma velocidad, al pasar por encima, su velocidad aumenta y el que va por debajo se mantiene constante. A mayor velocidad del aire, menor presión en el aire sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, al generar una presión arriba menor que la de abajo, aparece una fuerza de empuje, que es lo que se conoce como fuerza de sustentación. Pero lo mismo, es distinta a la fuerza de empuje que se genera por diferencia de presiones estáticas, ya aquí es por una relación de velocidad dinámica. Entonces deben aprender a separar las características de los cuerpos. Que esa pregunta estaba, sí, sí era interesante resolverlo. 43. B, C, ya. ¿Qué es fuerza neta, José? Mire, la fuerza diferencial, es decir, si en un cuerpo, que eso ya lo hemos dicho, actúan dos fuerzas, pero una tiene mayor, digamos, sobre la palma de la mano generó una fuerza de 20 newtons a la derecha y una de 15 newtons a la izquierda. Al aplicar la fuerza, como es mayor la de la derecha, se mueve hacia la izquierda, pero con una fuerza neta de 5 newtons, la diferencia entre los dos. Entonces, cuando uno habla de fuerza neta, es la diferencia total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y la que permite que el cuerpo se mueva. Para José Mir, miremos, es la diferencia entre fuerzas, esa es una buena forma de tomarlo en cuenta. Miremos la pregunta. Entonces, lo primero que tienen ustedes que hacer, este tipo de preguntas casi últimamente no han aparecido, que son las de darle validez a ciertos niveles de afirmación, porque son algo un poquito ambiguas, porque entonces lo que ustedes tienen que hacer es no analizar un proceso, sino darle un nivel de veracidad a la afirmación a partir de un conocimiento. Entonces, un submarino se encuentra a una profundidad. Para ascender bombea al exterior parte del agua acumulada en sus tanques. Entonces, cuando yo tengo un submarino, lo que controla el nivel de flotabilidad del cuerpo es qué tanta agua almacenan los tanques de almacenamiento. Entonces, si yo lleno los tanques de agua, aumenta la densidad del cuerpo, se hunde. Pero si yo quiero salir a la superficie, lo que hace es que esta agua salga y la densidad del submarino disminuye, flota. Entonces, ya a partir de no tener eso claro, analiza la información que me está dando. El submarino asciende porque el empuje aumenta. Verdadero. ¿Por qué? Porque si disminuye la densidad, aumenta la fuerza de empuje. Entonces, disminuye densidad, aumenta la fuerza de empuje en la situación. El empuje aumenta. Entonces, la primera es verdadera. Cuando ya tengan una afirmación de la primera, buscan cuáles características se asemejan. Dice, los estudiantes que hacen afirmaciones correctas son 1 y 2. Los 3 estudiantes, solo el estudiante 3, solo el estudiante 2. Quiere decir que de C y D ya no nos sirve. Hay que verificar, según esto, todas las afirmaciones, porque al tomar un absoluto nos da ese valor. El submarino asciende porque el empuje aumenta y el peso disminuye. El submarino asciende porque el empuje aumenta, verdadero, y el peso disminuye. Obvio, si sale, pero no son directamente relacionadas. Es una afirmación que no tiene mucho que ver. No necesariamente si el cuerpo tiene un peso mínimo, va precisamente a flotar. Yo puedo tener 10 gramos de oro y 1 kilogramo de madera y los pongo sobre el agua y el que flota es el kilogramo de madera, porque no depende del peso, la flotabilidad, sino de la densidad. Aquí lo que toma son dos afirmaciones válidas, pero independientes. Tengan en cuenta que no les dice porque el empuje, porque el peso disminuye, sino porque el empuje aumenta y el peso disminuye. En esta pregunta, en esta afirmación, podríamos darle un nivel de afirmación falsa respecto a la situación. Pero como lo que me piden es darle nivel de verdad a toda la afirmación, esta es correcta. Entonces puede ser la A, puede ser la B todavía. Si la 3 es falsa, es la A. Si la 3 es verdadera, es la B. El submarino asciende, verdadero, porque la fuerza neta está orientada hacia arriba, verdadero. Las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo son peso y fuerza de empuje.
la fuerza neta está dada por la fuerza de empuje menos el peso en este caso. Y al ser positiva la respuesta, el cuerpo se mueve hacia arriba, lo que quiere decir que la fuerza de empuje es mayor que el peso. La respuesta es la B. Eso era la confirmación del 2, porque el 2 es el que nos tenía como dudando de que podía ser verdadero o falso. Pero si el 2 era falso, no había ninguna opción que dijera las afirmaciones correctas son 1 y 2. Entonces, en este caso, la afirmación debía tomarse como correcta la 2. No, tengan en cuenta que ya les había aclarado que en física se tiene una mala maña, y es que se utiliza una misma letra para definir cosas distintas. Ejemplo, el W es uno de los que más se utiliza. W, dependiendo de la situación, por eso hay uno que contextualizar. El W puede ser trabajo, o W puede ser peso, o W también puede ser velocidad angular. Entonces uno debe saber en qué contexto están hablando. Como aquí estamos hablando de un contexto de fuerza, el W es peso. Si estuviéramos hablando de un contexto de energía, de potencia, de cosas por el estilo, W podría ser trabajo. Y si estuviéramos hablando de un movimiento circular uniforme, W sería velocidad angular. Si W es trabajo, W es peso. Danilo Romero. Tengan en cuenta ese tipo de cosas, cosas que no pueden olvidar. Yo creo que en la primera clase yo les decía que es muy necesario que ustedes pongan sus niveles de atención muy claros en los principios de las clases anteriores, que lo que yo veo en la primera clase no se me puede olvidar cuando voy en la clase 6 o 7, porque eso es información que uno va a necesitar. Tengan en cuenta que dependiendo, entre más estructurado sea el tema en física, más temáticas anteriores o más correlaciones anteriores va a utilizar. Entonces todo va de la mano en esa situación. Tengan en cuenta que eso, por más de que es una pregunta de fluidos, hace alusión a fuerzas mecánicas, porque vienen directamente correlacionadas. Entonces aquí la respuesta era la. Entonces desde ese punto de vista todas eran verdaderas, si bien todas las opciones podrían ser. Entonces, pero lo que toca tomar es la que englobe toda la información. Se me perdió. Ya. Siguiente. Listo, mientras leen la pregunta, si tienen alguna otra pregunta específica, háganla, mis amigos. Esa es más de procedimiento. La anterior era más de análisis, la que tienen acá es más de procedimiento como tal. Y perdón, sí, mire, la B. Es la B. Gracias por hacerme caer en cuenta los 3 estudiantes. Es que como vi aquí 3, no me tomé el trabajo de leer. Ya. Sí, es la B para todos. ¿Qué es potencia? Es qué tan rápido realiza un trabajo en general. Recuerden que hacíamos la aclaración cuando vimos energía mecánica. Así por encimita. Esas son de las cositas que hay que profundizar en las siguientes clases, concepticos pequeñitos, o en las microclases que se van a subir. PEMESMAN, potencia es, digamos en una carrera de los 100 metros en las Olimpiadas. Todos tienen el mismo peso exacto. Imaginen que los 6 corredores tienen el mismo peso. Y todos van a correr 100 metros. El que tiene mayor potencia es el que llega primero. ¿Qué quiere decir? Realizan el mismo trabajo, que es mover el peso de ellos mismos, la misma distancia, pero el que es más potente es el que lo realizó en menor tiempo, el que llegó primero a la carrera. ¿Qué es trabajo? Es cuando tú mueves un cuerpo a una distancia. Aplicas una fuerza para mover un cuerpo a una distancia, al menos desde las características mecánicas. La diferencia en principio usted la toma para Danilo Romero, cuando está haciendo cosas básicas de movimiento. Ya después, en la contextualización de problemas, no hay una diferencia clara, porque revuelven mucho el lenguaje. Cuando uno está iniciando, la rapidez es distancia sobre tiempo y velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Pero ya después en cosas generales se pierde la diferenciación. O sea, el empuje es la cantidad de fuerza ejercida sobre un cuerpo por el fluido. Por el fluido. El empuje es la cantidad de fuerza que el fluido genera sobre un cuerpo.
¿De qué depende la fuerza de empuje? La fuerza de empuje depende de la diferencia de densidades. Entre mayor sea la diferencia, digamos, entre más pequeña sea la densidad del cuerpo respecto al fluido, mayor va a ser la fuerza de empuje que hace que flote. O sea, miremos ahora si la pregunta. En un recipiente que contiene 20 centímetros cúbicos, tengan en cuenta que en todos hay 20 centímetros cúbicos de agua. Se introducen 4 cuerpos. Entonces, lo primero que yo debo entender es que aquí lo que me están diciendo es que al darme la capacidad o la cantidad de agua, me están dando el volumen de cada uno de los cuerpos. Me dicen que el cuerpo 1 tiene 10 centímetros cúbicos de volumen, el cuerpo 2 tiene 5 centímetros cúbicos de volumen, el 3 18 y el 4 también tiene 18. Entonces, perdón, el 3 tiene 8 y el 4 tiene 18. El cuerpo sumergido que recibe mayor empuje es el que flota más. ¿Cuál es el que flota más? En este caso es el 3. ¿Por qué es el que flota más? Porque si se dan cuenta, las formas al ser iguales, pero el volumen al ser menor, quiere decir que su densidad es más pequeña que los demás. Entonces, al ser el de menor densidad respecto al líquido, es el que experimenta la mayor fuerza de empuje. Entonces, en este caso es 3. En este caso era entender que si ven la forma de las esferas es la misma. Y lo que yo tenía que establecer es que si la forma es la misma, lo que yo debo establecer es el valor de ese volumen como tal. Y lo establece que es el de menor densidad. No era ni siquiera, esto no es necesario, estos números no son necesarios. Lo único que yo analizo es, bueno, yo miro y me doy cuenta que el que esté flotando a mayor nivel es el que experimenta una mayor fuerza de empuje. Lo que alguna vez les decía, yo puedo hacer flotar el cuerpo en el aire. ¿Por qué flota? Pues porque le aplico una fuerza ahí. Si le aplico una mayor fuerza, sube. Si le aplico una menor fuerza, cae. Pero si le aplico una fuerza equilibrada, se mantiene. Entonces es lo mismo que sucede acá. El que está experimentando mayor fuerza es el 3.